Buenas noches, ¿cómo están todos? Nayeli, Wendy, Mirna, Noelia, Fernando, Rivera y Buenas noches. José Alberto. Bueno, vamos a iniciar un poquito con un tema sobre las legislaciones. La clase anterior, pues por ahí no, por ahí se pospuso. Y también quisiera ver hoy el avance. Realmente vamos a ver rápido para no quitarles mucho tiempo ni estar mucho tiempo también por las horas y todo. Pero vamos a hablar que, en teoría, sobre las legislaciones de los derechos humanos. ¿Sí se acuerdan algo del tema? ¿Quieren hacer algún comentario? O inicio yo un poquito y luego ustedes también pueden hacer algún comentario. Y luego ya entramos de lleno al tema del avance, ¿cómo va? Bueno, en sí, lo que habla sobre las legislaciones de los derechos humanos, pues nos trata de abordar el tema de qué tanto los derechos humanos, pues los tenemos estipulados en algún artículo de algún código o en pues en alguna constitución, vamos a decirlo así. Y también la otra pregunta sería, bueno, yo no soy abogado y pues, ¿por qué siempre hablan de derechos humanos? Esa también sería la otra cuestión, por aquello de que algunos pudieran pensar, no, pues es que los derechos humanos siempre se han vertido por el lado de los derechos. Bueno, yo creo que se ha intentado a través de esa pregunta, nada más déjenme los contesto rápido, se ha tratado de abordar el tema pues de vamos a llamarle, de teorías, por ejemplo, de la comunicación, por ejemplo, Junges Habermas, un teórico, un doctor alemán, que nos habla que los derechos humanos se pudieron haber pues impuesto a través de una teoría de la comunicación, que más adelante la van a ver por ahí, y que tal vez pues nos determine un respeto hacia ciertos derechos. Pero bueno, no los cubre todos, cubre nada más lo que es principios de comunicación, principios de convencimientos. Por eso tal vez en los derechos, el hecho de decir derecho, la palabra derecho es que tengan la garantía de que pudiera al menos respetarse o seguirse a través de una regla, un reglamento, etcétera. Por eso son los derechos. Bueno, hablar de los derechos humanos, pues es hablar que también, de igual manera, el 10 de junio del 2011, pues hubo una reforma de los derechos humanos. Esto implica que aquella teoría de Kelsen o kelseniana en la cual pues hablábamos de que solamente pues imperaban la Constitución, los tratados internacionales por debajo y demás leyes o iba hacia abajo. Una disculpa. Entonces, en la teoría de Kelsen, pues hablaba que ciertas leyes traían pues una serie de prioridades. Ahora con lo de la reforma en los derechos humanos, pues existe una prelación lógica o vamos a decir un interés de que ahora los derechos humanos pues está en nuestra Constitución después de la reforma del 10 de junio de 2011 y que esto impacta de manera sobresaliente que pues todo en relación a los derechos humanos, todo es constitución, tiene un nivel de constitución. Así en algunas, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica o lo de la Convención de, eh, de los Derechos Humanos o la Corte Interamericana, todo lo que se establezca en jurisprudencia o todo lo que se establezca son derechos humanos. Por eso en nuestra Constitución se reforma y aparecen reformado el artículo primero, en el cual pues ya viene por ahí la importancia de los derechos humanos y algunos derechos que se les conoce como inherentes al ser humano. Ya les había dicho como aquel de el, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, en la cual pues son implícitos, no se observan, pero bueno, están implícitos. Esos son derechos humanos.
Y hablaba también un doctor de aquí de Nuevo León sobre los derechos que van a devenir de la biología. Por ahí, si quieren el libro, les puedo compartir. Y me voy a salir un poquito del tema porque ese derecho positivo que hasta apenas hace unos años existía en nuestras legislaciones, ahora pareciera que se mezcla ese derecho natural con el derecho positivo. Por ello, aquellos derechos humanos inherentes o aquellos derechos humanos en los cuales pudiera tener cierta naturaleza biológica, vamos a llamarlo de esa forma. Entonces, ¿es bueno o es malo el que ciertas legislaciones hoy en día tengan, o vamos a llamarle así, que siempre vayan a ser alusivas a los derechos humanos? Bueno, pues sí, es bueno porque va a proteger o se va al menos a advertir en las empresas, en cualquier ámbito, pues esta cuestión de los derechos humanos. Muchos autores, pues obviamente modificó, em, esta reforma pues modifica el artículo primero, el artículo tercero, el 11, 15, 18, 29, 33, 8, 9, 97, 102, 105. Hay algunos derechos humanos, por ejemplo, el de la vivienda o el de la salud, que dice el artículo cuarto, que son derechos sociales que son gratuitos. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa entonces, ¿qué está pasando si se supone que esos derechos humanos como la vivienda, pues deben ser gratuitos? Bueno, hoy en día, o la salud, vamos a llamarlo así, vamos a aterrizarlo con lo de la salud por aquello del hospital universitario donde va mucha gente que de repente, o que nos puede pasar a nosotros un día, que de repente no tengamos ni un 5, nada de dinero. Entonces, ¿quién te va? Imagínense sin nada de dinero, pierdes trabajo, pierdes todo. ¿Cómo le vas a hacer? O sea, sí, todo esto puede ser real. Entonces, imagínense, se llegan a enfermar, ¿dónde van a ir? Ah, no, pues ahí te vas a morir en la casa. No, pues entonces hay ciertos hospitales públicos como este, pero bueno, vas y luego te hacen firmar a los beneficiarios o a la gente familiar un pagaré, creyendo así que vas a pagar. Y vamos a suponer que se firma y no puedes pagarlo. Bueno, mientras no lo pagues, a lo mejor todavía ni siquiera te van a operar. Puede suceder también. Entonces, no hemos estado ahí porque pues no nos ha tocado ir, ¿verdad? Afortunadamente. Pero bueno, ese es un derecho a la salud. Entonces dices tú, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo que pagar yo el seguro si realmente no tengo? ¿Cómo lo voy a justificar? No tengo dinero. Bueno, les advertía yo que existía el Instituto de Atención a Víctimas ahí en la calle Zaragoza, en el tercer piso, es la Dirección General Administrativa que controla esas dependencias. Y pudiéramos a lo mejor ahí intervenir algún recurso, alguna demanda, para que a través de ellos pues pudieran aportar. Hay otros abogados que pudieran decir, bueno, a través de un amparo. Pues sí, pero a mí me ha tocado mucho a través del instituto, pudiendo comprobar. A ver, permíteme. Allow recording. Ya se grabó, se está grabando. Pero... Entonces, pues puede ser tal vez un amparo. Yo no lo he intentado a través de amparo, siempre lo había intentado a través de una demanda penal y a través de un juicio acusatorio, una audiencia. Entonces, por aquello de que por ahí venía un tema en la actividad que decía que si es o no valor probatorio o algo así, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Comisión Estatal, en este caso la Comisión Estatal aquí en Derechos Humanos en la Avenida Cuauhtémoc. Esas recomendaciones que emiten si valen o no valen. Bueno, la autora dice que no. En la realidad, no sé, yo creo que está mal enfocada la información.
y se refiere, mejor dicho, ¿esas recomendaciones tienen un valor? Yo, en mi experiencia, sí tienen un valor. No tanto que sea probatorio, no, yo creo que está mal enfocado el concepto. Es que si realmente tienen un valor ante un juez como una recomendación como tal. Entonces, el juez, al momento de decirle, mire, su señoría, fuimos a la comisión, nos dieron efectivamente unas recomendaciones como si fuera una validez y pues efectivamente también lo corroboró la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Nuevo León, que a ese niño lo castigaron, lo pusieron de rodillas y lo obligaron a pedirle perdón a la maestra delante de todos. Bueno, entonces ese tipo de cuestiones sí tienen para un juez, pues sí tienen peso, sí tienen validez. Con la reserva, obviamente, de normas de ley que así vaya a imperar. Entonces, volviendo otra vez a lo de las legislaciones de los derechos humanos, tenemos la legislación ya, afortunadamente, de la reforma de la Constitución. Ahora, y también internacional. Por eso les decía yo que toda norma que defienda los derechos humanos, ya sea nacional o internacional, es norma, es constitucional, vamos a decirlo así. Pero no significa que sea un lujo el que ustedes digan, esta norma no la voy a aplicar porque antes se decía, bueno, nada más a nivel de amparo puedes hablar de una norma o ley constitucional. En derechos humanos no. En derechos humanos usted puede fundamentar con una norma internacional, inclusive de un derecho humano, vamos a decir, que aquí todavía no se haya implementado, se haya, vamos a decirlo, descubierto, no sé cómo le podemos llamar, ¿no? Entonces, de acuerdo con las ciertas necesidades distintas. Entonces, los derechos, estas legislaciones me parece fabuloso que ya en México se instituye esto en nuestra Constitución. Otras legislaciones, tal vez en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su articulado 25 sobre las personas morales o las empresas, pues por ahí hay algunos articulados en donde se respetan ciertos derechos humanos hacia ejecutivos o hacia la propia empresa. Entonces, podríamos analizar que muchos ya están implementándose o se respeta, por ejemplo, los datos sensibles, datos personales también, eso se cuida mucho hoy en día, ¿sí? En muchas empresas se está cuidando bastante, inclusive, bueno, hay unas empresas que ponen en sus clausulados que se puede hasta auditar a la empresa y yo puedo entrar para ir a ver, espérame, no puedes entrar nada más. No, es que sí, porque yo soy tu cliente grande, ¿verdad? Pues sí, pero no, porque pudiera violentar ciertos derechos humanos, ¿sí? Entonces, esos derechos humanos que se violentan, probablemente que pudieran ser violentados, pues por eso les comento yo que no deben ir enclausulados. Que no deben ir en una cláusula de un contrato, vamos a decir, cualquier contrato, un contrato de distribución, por ejemplo, porque es un cliente favorito y se contrata a una empresa grande que le van a distribuir a esa empresa por millones de pesos. Sí, pero no por ello le va a dar a ella la prioridad de que en cualquier momento te puedo ir a auditar y te puedo revisar los libros. Y ni siquiera dicen qué libros, o así una serie por ejemplo, es un ejemplo ahí, que pudiéramos decir. Aún así, si vamos a suponer que se dejara desapercibido un juez en materia mercantil, vamos a llamarlo por por la vía, pudiera entonces eh, observar que es una cláusula que no tiene sentido, que no es horizontal. Sí, puede observarlo, entonces yo creo que no procedería. Pero les repito, ya como en distintas legislaciones, pues ya observamos pues esos avances. ¿Alguien quiere hacer un comentario?
vimos en la actividad de legislación, pues cómo poco a poco en nuestra Constitución, inclusive me llamó mucho la atención lo de la Constitución de Apatzingán, pues que ya había por ahí, de 1814, que ya había por ahí una cierta forma de igualdad, de seguridad, una libertad de los ciudadanos, ¿no? Entonces, eso me llama la atención, o sea, fíjense cómo el legislador ya analizaba, ya tenía un análisis, o sea, ya había un cierto patriotismo, un cierto amor hacia la patria o hacia el ser humano. Eso también es muy relevante. Y poco a poco pues se va engrosando este interés. Después otras constituciones, por ahí, no sé si me quieren ayudar, de 1824, o el Plan de Iguala. Entonces, fíjense, ahí también hablan ya sobre garantías. Hablar ya de palabra de garantía ya te habla de pues de una protección, ¿sí? Una protección al ser humano. Por ello, a veces cuando algunos de mis alumnos dicen, no, es que aquí siempre, aunque usted hable de derechos humanos, siempre se van a violentar derechos humanos. Pues sí, y a poco en Japón no se violentan, o en Estados Unidos. En todo el mundo hay violencia. ¿Qué pasa? Bueno, pues entonces esa gente que hace violencia, pues tiene su castigo, ¿no? No, es que aquí no se castiga, pero ¿cómo saben ustedes? O sea, ¿cómo saben? No, y empiezan ahí algunos de mis alumnos empiezan ahí pues sí, hemos visto que no se ha cumplido, pero pues se está trabajando, pues imagínense. Poco a poco se está trabajando, pero créanme que hay casos en los cuales, pues sí, el juez determina castigo para estas personas que violentan los derechos humanos, por suerte, ¿no? Que se tardan, pues sí, sí se tardan. Y ahora con lo de la pandemia del 2020, recordarán ustedes que todo se detuvo, todo se aplazó, se puso muerto. Y hasta el 2022 se empezó. Ah, es que ya tiene usted como 5 años y para eso, pero pues sí, no soy yo, son los procesos que sí se fueron. Pero bueno, se están trabajando con el Ministerio Público en el Estado y pues eso es bueno. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? A mí me parece interesante cómo fue que todo lo que ha tenido que pasar México en diferentes constituciones para llegar hasta la formación de lo que viene siendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y no hay Y que tampoco este, decir, bueno, es que la comisión no hace nada. No, pero ¿cómo saben? ¿Cómo saben? Sí trabajan, se ponen a chambear, hay mucho trabajo, hay mucho análisis también. Pero bueno, solamente conocen, la gente que ha asistido ahí, pues conoce. Hay algunas personas que le ha ido mal, ¿verdad? Porque pues no se logra comprobar. Es lógico también, etcétera. Pero les repito, sí se ha comprobado, tan solo, por ejemplo, les repito, en las empresas, ya todo el mundo se cuida, ¿no? Ahora con ya protocolo para acá, políticas para esto, lineamientos ahora para esto, otro. O sea, ya es bien importante. Por ejemplo, no, lineamientos, por ejemplo, hay una cuenta de crédito por cobrar, pero bueno, no se cobró. Pasa las deducciones de créditos incobrables. Pero ¿cómo? ¿Cómo la vas a pasar? ¿Cómo la vas a pasar nomás porque tú dices? No, entonces eso violenta también ciertos derechos. O sea, hay muchas cuestiones que son así de chiquito, ¿verdad? Que no se observan en las empresas, pero se implementan. Entonces, ¿qué se implementan para ello? Lineamientos. Bueno, ¿lineamientos para qué? Para que el proceso de venta o el proceso pues sea correcto y no diga fácil el vendedor, no pasa la cuenta sin cobrarle. Y pues no, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que así como ese tipo, hay muchos en materia también de empresarial, por decir un ejemplo, ¿verdad? ¿Algún otro comentario?
Bueno, ahora vamos entonces a tocar el tema del trabajo final. Avance se llama así, avance del trabajo final. En este punto, pues es de que ustedes, porque es un trabajo final, ya no hay exámenes, entonces eso es bueno también. Entonces ustedes elaboran un tema en particular, pero que tenga relación con los derechos humanos. Puede ser algo de finanzas, por ejemplo. Por ejemplo, ya ven que a veces hay empresas que sueltan tarjetas de crédito y hay un gastadero y pues bueno, no se analizan por ahí y pueden haber afectaciones hacia otros departamentos o hacia ciertos derechos de la propia empresa. Entonces hay abusos también por ahí. No sé, hay muchos temas muy interesantes que pueden ustedes tocar que se relacionan con el área suya, pero que afecten los derechos humanos. U otros temas que ustedes elijan, libre, no pasa nada. Hay algunos compañeros que me han comentado un tema y afectación a los derechos humanos. Les digo yo, bueno, pues si ese quiere usted, pues adelante, ¿no? Me parece muy bueno el tema. ¿Algún comentario? Yo tengo uno. Acerca del proyecto final, tiene una extensión mínima eh, en cuestión de lo que viene siendo, más aparte del desarrollo que dijo, que se comentó que era 7 cuartillas mínimo, Sí, pero los demás tienen que tener al menos un renglón o algo mucho más estructurado. sí, si usted, es decir, yo les puse ahí un parámetro, porque es un tipo tesina, no más de 50 hojas, pero es decir, es como para encaminarlos a un futuro, al menos antes de que salgan de su carrera, que ya encaminarlos a que van a elaborar una tesina, ¿no? Por eso les comentaba de alrededor de 7 mínimo, no recuerdo, Noelia, pero sí trae por ahí un mínimo, un máximo de 7, 8 cuartillas en el cuerpo de trabajo, pero si quieren ustedes estructurar o agregar un poquito más, excelente, no pasa nada. Eso les serviría para tal vez un tema, eso les serviría como tema a lo mejor, u otro tema más adelante, que vayan agarrando otras materias también, que vayan alimentando más ese tema y les pueda apoyar. Pero sí es como dirigirlos hacia, por eso les puse yo los primer avance, segundo avance, pero con la estructura de cierto camino, cierta instrucción, que es de una tesina. No tesis, porque en la tesis hay hipótesis, aquí no tenemos hipótesis. No creo que no les puse hipótesis, solamente objetivos, que es una tesina. ¿Para cuándo es, profe? Sí, adelante, Gerardo, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Profe, ¿para cuándo es el avance del proyecto final? Ah, creo que es hasta el 8, no más recuerdo, no sé si el 25 de septiembre. Si apenas lo están desarrollando, pues puedo abrir la plataforma, pero no se tarden mucho. Yo creo que de aquí hasta el día último, ¿no? Si estás, es que se cierra automáticamente el 25, pero si quieren ver algo, un avance, por los trabajos se tardan un poco más, nada más me avisan para aperturar de aquí al día último mínimo, ¿no? Sí, en mi caso sí le pediría que si se puede aperturar al día último, la verdad, ahorita con Ah, ok, los entonces demás. desarrolle y cuando ya tenga ya el trabajo al avance, ya me dice y aperturo la plataforma, sin problema, Ok, ok, gracias. para, para no, para no detenernos mucho porque luego se me puede olvidar a mí también. Sí, adelante, Wendy. Profe, entonces los puntos que vienen ahí en la redacción del avance, ¿es todo lo que vamos a desarrollar, perdón, para este avance? Sí, O, esto, no, también es parte del trabajo final, pero yo puse todo porque quise para que ustedes lo visualizaran. A lo mejor pueden nada más iniciar con el puro título y algo de introducción, y eso es un avance, vaya. ok, muchas gracias. Sí, pero no quiere decir que avancen con todos los puntos, no, es leve. O sea, hay tiempo, pero no se confíen por los trabajos y todo. Buenas noches, profesor.
Sí, buenas noches, Daniel. Tengo una duda con el comentario que nos acaba de hacer. Entonces, por ejemplo, son en total 8 puntos. Entonces, si yo, por ejemplo, le entrego los primeros 4, que vendría siendo hasta el objetivo general y a lo mejor un avance del desarrollo, esto podría como valer como mi avance de proyecto. Sí, es correcto. Sí, sí, sí. No tengo problema. Ok, Ese es un avance. Sí, qué no, no. amable, gracias. Sí, pero sí, lo que yo quiero es que ya vayan analizando el tema. Tal vez ya avanzando pueden decir, me parece que, por ejemplo, hubo un tema que me llamó la atención sobre la vivienda de los millennials, pero todo ahí parecía que el millennial no batallaba nada, ¿no? Me gustó, sí me gustó mucho porque decía que pues no batallaba, no sé quién lo haya dicho, pero me gustó mucho. Pero en la realidad hay millennials también, le puse yo a mi alumna, le puse nada más póngale también que también hay un lado negativo, porque ahorita las propiedades, o sea, imagínense un millennial que gana 15,000, 20,000 pesos y vaya a casarse o algo. Yo creo que para que se compre una casa, o sea, a lo mejor sí la va a comprar y todo, pero le va a batallar, o sea, no es tan fácil una vivienda. Ya cuestan más de 3, 4 millones de pesos y más o menos. Entonces, sí, por ahí, por eso les ponía yo que pónganle un tema en el cual pudiera, porque pueden avanzar y luego más adelante decir, ¿sabes qué? La realidad es otra. Entonces, déjame le agrego este punto más, ¿no? Y sirve como una investigación. Y ahora sí, el Estado está violentando, pues, un derecho humano, aparte de que, pues, es una comercialización, lo sabemos. Pero ¿para qué lo dice si que es un derecho social? Entonces, ya por ahí dices tú, ¿sabes qué? No, estás violentando. Están muy elevados los costos, no hay un tope. Es que se juega al, a la oferta y la demanda y es otro tema, es otra. Pues sí, yo lo sé, pero también está el Estado para poder imponer, ¿no? Claro, no te vas a ir a vivir, no te gana un poquito, ya que es una casa en Valle, pues tampoco. Pero imagínate que fuera así, que México tuviera muchos recursos, muchos recursos, y pues todos tuviéramos esas oportunidades, pues qué bonito, ¿no? Pero bueno, es decir, les pongo este ejemplo porque puede ser que un tema se pueda desarrollar más, o sea, pueden al paso del tiempo agregar un poquito, hacer modificaciones o dar agregados, vaya, como yo le puse a mi alumna. Mi alumna puse ahí todo color de rosa, muy bonito. Pues sí, bonito, pero no todos, no todos. Quién sabe, mi alumna andaba pensando en los millennials. Hay algunos millennials que sí son muy ordenados, pero no, no todos. No todos. O sea, está difícil. Bueno, chicos, me da mucho gusto. No sé si tengan algún otro punto. Ya se va a cortar automático esta grabación. Entonces, pues, qué bueno que estén atentos para la próxima sesión. Cualquier duda, escríbanme, mándenme mensajes y les contesto. La próxima sesión, profe, ¿cuándo sería? Yo creo que ese sí va a ser la tengo por aquí, déjenme lo veo. Creo que es el 5 de octubre. Si quieren antes para ver alguna revisión, podemos ver antes una sesión, no tengo problema. Por eso alargué esta, porque era el 14, pero la alargué un poquito porque pues luego ya no hay, sino hasta el 5. Pasa mucho tiempo. Si quieren, Ok. podemos ver una, a lo mejor la del 5 la adelanto, o vemos una antes del día último para ver cómo van. Nada más así con ese fin. Como me digan, me mandan mensaje. Sí, sí, estaría bien. Muy bien, perfecto. Bueno, ok, chicos, pues entonces a descansar, descansen. Y si Dios quiere, pues estoy atento a cualquier comentario que hagan por plataforma. ¿Sí? Muchas Muchas Sí, gracias. 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 Buenas Sí, noches. profe, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Descansen. Profe, Gracias.
Qué bien. Bye.